ustedes, un abrazo. Un abrazo. Y además, por supuesto, la cuestión es Venezuela, porque hoy Nicolás Maduro asumió algo así como un tercer mandato como presidente de ese país. Vamos a hablar con Juan Negri, que es analista político, que pone en el foco especialmente la política internacional. Hola, Juan. Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Juan. Aquí pensando y repensando, más allá de lo que cada persona pueda pensar en sí de Nicolás Maduro, lo que representa este tercer mandato cuando hay una línea opositora fuerte, que es la de María Corina Machado, un dirigente como González Urrutia que dice el presidente, soy yo, pero no puede entrar en el país, y lo que representa esto para ese país donde el sector militar tiene poder, donde la cuestión energética tiene peso, juega fuerte y donde la sociedad venezolana ha sufrido una verdadera diáspora. ¿Hacia dónde van? Yo creo que vamos a ver más de lo mismo, es decir, es cierto que estamos frente a una elección en la que la oposición mostró mucha fuerza, mucha organización, se unificó, o sea, la estrategia de la oposición para las elecciones de julio fue muy buena, pero no tiene herramientas para hacerle frente a un régimen represivo, pero además fraudulento. Es decir, lo que pasó en las elecciones de julio es que ya no hay ninguna duda del fraude escandaloso que llevó adelante el gobierno. Y la oposición no tiene herramientas para lidiar con eso, más allá de los esfuerzos de María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia. Está claro que había una serie de planes de que González Urrutia iba a llegar hoy a Caracas, etcétera, pero lo cierto es que Maduro salió con la suya, asumió este mandato y no se vislumbra ninguna estrategia ni ninguna posibilidad, creo yo, de democratización en Venezuela. Es decir, la sartén por el mango, para decirlo mal y pronto, la tiene el chavismo, ¿no? Juan, soy Jorge Elías. ¿Qué impacto puede tener la presión internacional en este caso? Yo creo que de moderada a baja. Está claro que Venezuela ha decidido absorber los costos del aislamiento, es decir, está cada vez más sola. Hoy había, creo que, 2 jefes de Estado, es decir, Nicaragua y Cuba, eran los únicos países que habían enviado una delegación de alto nivel. Y países que uno podría pensar alineados desde lo ideológico, como Uruguay o como Chile, han marcado claramente las diferencias con la dictadura. Boric habló de dictadura. Y aún así, el impacto que eso pueda tener sobre un cambio de régimen en Venezuela es bajo. Venezuela tiene otros aliados estratégicos en el mundo, lo sabemos bien. Bueno, Cuba, que le presta muchísimo apoyo logístico, pero además Rusia, Irán. Tiene algo que vende, que se compra bien, que es como es el petróleo, como anticipábamos recién, y yo creo que tiene oxígeno para resistir, más allá del aislamiento regional al que se sometió. La gran excusa siempre es el imperialismo, en este caso las sanciones. Sanciones que fueron acotadas por Estados Unidos cuando justamente se planeó o se planteó que iba a haber elecciones y un acuerdo con la oposición. Esas sanciones derivaron, por ejemplo, en no comprar petróleo por un tiempo, pero resulta que una empresa norteamericana que es Chevron sigue comprándole petróleo a Venezuela, inclusive el contrato vence en abril de este año, pero se puede extender un año más, y ahí viene la duda o la pregunta: ¿las sanciones, bloqueo en Cuba, por ejemplo, tienen efecto? Bueno, lo dijiste, me parece que la respuesta está clarísima, es decir, tienen efecto, es decir, la sociedad cubana está más pobre y lo mismo posiblemente le pase a la venezolana, es decir, ahoga financieramente a los países, la población de esos países que en general son más víctimas que victimarios, la pasan peor, pero eso no tiene efecto sobre un cambio de régimen. Cuba, como decís vos, es el ejemplo clarísimo. Y yo creo que Venezuela es un ejemplo también en esa línea. Un país que, como vos señalabas, más allá de que yo creo que se va a enfrentar a un Trump mucho más duro, porque obviamente un factor clave ahora es que la semana que viene o la otra asume Trump con un secretario de Estado, es decir, un ministro de Relaciones Exteriores, por primera vez muy preocupado por América Latina, ¿no? Porque es Marco Rubio, que es
cubano-estadounidense y de vuelta, alguien muy preocupado por la región. Pero más allá de eso, digo, después, por abajo de eso, hay vínculos comerciales entre empresas privadas que Estados Unidos puede condicionar, pero no puede impedir. Y Venezuela yo creo que tiene oxígeno para resistir. Ahora, Juan, me parece que también habría que mirar qué es lo que ocurre con los alineamientos, porque hoy solamente vimos a 2 presidentes acompañando a Maduro, un salón distinto del que asumen habitualmente, todo muy acotado, cambios de horario, invitados que llegaron tarde, la cuestión de lo que pasa con la gente, el pedido a las Fuerzas Armadas, pero más allá de esto hay un mapa estratégico de alineamientos en el mundo. ¿Qué pasa con esto a partir de lo que vos recién detallabas, la llegada de Trump y de Marco Rubio? ¿Cómo van a jugar los intereses y las oposiciones de ideas en este mundo en el que hay tantos conflictos abiertos? ¿Y qué significan? Yo creo, por un lado, que vamos a ver de un plano más bien, digo, simbólico, para llamar de una manera, o discursivo, retórico, obviamente una verba inflamada por parte de Trump, que no es una novedad, también lo hizo durante su primer mandato. Recordemos que en el primer mandato de Trump amenazaba con invadir Venezuela, o sea, llegó a decir eso, que es un trumpismo clásico, ¿no? Es decir, de amenazar, digo, prepotear, etcétera. Probablemente con bajo impacto, digo, yo no creo que Estados Unidos tenga ningún interés, más allá de lo que dice la izquierda, ningún interés en meterse en Venezuela de manera terrenal, digamos, ¿no? Para vos van a ser palabras y no acciones. No, es decir, van a haber palabras, no va a haber invasión, eso quiero decir, va a haber acciones, yo creo que va a haber sanciones, va a haber endurecimiento, va a haber una diplomacia agresiva por parte de Marco Rubio, buscando crear un frente diplomático, es decir, buscando aliados por parte de Marco Rubio. Me parece que sí. Eso creo que va a ocurrir. Y después, geopolíticamente, Venezuela muy atada a sus socios fuera del continente y también sujeta a lo que pueda pasar ahí, ¿no? Es decir, Rusia, por ejemplo. Bueno, digamos, imaginemos por un momento que Rusia la empieza a pasar muy mal en el este de Europa, Irán ya está con problemas. Digo, bueno, eso obviamente puede afectar, algo parecido a lo que pasó con Cuba cuando la Unión Soviética colapsó, ¿no? Es decir, son países que están aislados en su región y que quedan muy sujetos a dinámicas globales, ¿no? Porque como le pasó, insisto, a Cuba con la Unión Soviética, le podría pasar a Venezuela con Rusia y con Irán, que insisto, digo, tan con frentes abiertos difíciles en otra parte del mundo. Dentro de lo que cabe, más allá de que Cuba sea una dictadura desde hace más de 60 años, la comparación entre Venezuela y Nicaragua. Venezuela importa porque tiene petróleo, pero Nicaragua está a la deriva. Inclusive Daniel Ortega y su mujer han expulsado nicaragüenses que hoy son apátridas, que viven sobre todo en Costa Rica. Sí, definitivamente. Es decir, tanto en los dos casos lo que vemos es un endurecimiento, me parece, ¿no? Es decir, en este momento Nicaragua no tiene ningún problema en endurecerse y generar esos apátridas. Y Venezuela también, es decir, Venezuela en sus últimas semanas y meses yo creo que ha habido un endurecimiento producto de la necesidad de Venezuela de empezar a encontrar elementos de negociación con otros países que considera enemigos. Para ser más claro, la detención del gendarme argentino, por ejemplo, es una práctica muy parecida a las que hace Rusia, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que buscan estos países de ese modo? Negociar, tener prendas de negociación con países hostiles, ¿no? Entonces, esto le permite a Rusia, bueno, le ha permitido y ahora a Venezuela con nosotros, digo, negociar diplomáticamente. Pero sí, es decir, tanto Nicaragua como Venezuela se han endurecido, yo creo, en lo que es su política exterior también, ¿no? Muy bien, Juan Negri, te agradecemos mucho esta conversación. Siempre nos quedan pendientes cuestiones que tienen que ver con el rol de Argentina en este mapa, teniendo en cuenta la situación del gendarme, de los asilados en lo que fue la embajada en Caracas, frente a algunos socios estratégicos como Brasil que juegan de otra manera en este mismo mapa. Pero lo dejamos para la próxima conversación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes.